Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada del podcast jurídico en el que tratamos sobre relaciones familiares, rupturas de pareja, divorcios, así como los efectos económicos, jurídicos y emocionales derivados de estos. En cada podcast contamos con los y las mejores profesionales de cada ámbito. Esta segunda temporada añadimos como novedad entrevistas a personas que por su experiencia aportan conocimiento que aplicamos en el ámbito jurídico. Cada 15 días publicamos podcasts en YouTube y Spotify a través de Gran Vía Radio. Yo soy Olga Ortiz Moreno y esto es Indubio Pro Olga. Bien, y hoy tengo el lujo de entrevistar a un magistrado al que he conocido y admiro muchísimo porque, entre otras cosas, que colabora en televisión y en radio, ha escrito este libro, que os lo recomiendo, que se llama Jaque a la democracia. Es un libro que nos lleva a la reflexión, que nos lleva a valorar el sistema democrático y que nos lleva a formularnos muchas cuestiones internas que creo que podemos trasladar a nuestros oyentes de una manera que, como explica Joaquín, siempre es llana y entendible, como es su libro que, como veréis, hace un repaso a la historia de España, a la historia de muchos países. Entiendes Trump, entiendes Argentina, entiendes Brasil. Bueno, Joaquín, sin más, saludarte. Joaquín Bosch es magistrado, portavoz de la organización Juezas y Jueces para la Democracia. En 2022 también publicó su otro libro, La Patria en la cartera, entre otras publicaciones. Ha estado en los juzgados de Barcelona, destinado a Denia, Vinaroz, y ha sido o es decano de los jueces de Moncada. Da cursos, ponencias y colabora en diferentes publicaciones jurídicas. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación de Indubio Pro Olga aquí en Gran Vía Radio. Hola Olga, encantado de estar aquí. Además, un placer ver que hay juristas con inquietudes que aportan reflexión a la sociedad y más en formatos como el podcast. Y en general creo que las redes sociales son un espacio muy interesante, ¿no?, para los juristas de todo tipo y que nos permiten, ¿no?, conocernos a distancia y trabar conexiones que son muy interesantes. También tenemos, como ya la conocéis, pero yo la presento, a Sandra Burgos, abogada de familia con despacho en Sabadell, también colaboradora de varios medios de televisión y de radio. Ahora hace poco entraba en una entrevista muy, muy buena, si la podéis ver, en televisión española, que hablaba sobre la violencia de género y el 25N. Y para mí es un honor tenerte y compartir contigo este podcast que al principio, Joaquín, decíamos, bueno, el podcast, ¿en qué formato o cómo colaboramos o qué podemos aportar a la sociedad a gente que no entiende de derecho, pero que se le puede explicar determinadas pautas? Entonces también aprovechamos a tener invitados como ella, como tú, para un poco sentar las bases y poder explicar a la gente de forma llana el porqué de la democracia, el porqué del sistema jurídico y el porqué del sistema del Consejo General Judicial, que ahora entraremos en las preguntas. Gracias, Sandra, por estar en el podcast. A vosotros y, bueno, yo encantadísima. Y, ostras, estoy feliz y esto supongo que lo compartiréis por la posibilidad que tenemos a través de un podcast, ¿no?, que es un medio más accesible, más moderno, digámoslo así, de acercar nuestro mundo jurídico, que, bueno, a priori pues parece que es muy serio, muy denso, muy pesado. Sí. Oye, pues está creando realmente una expectación muy importante. La gente pregunta mucho y la verdad es que es muy interesante acercar nuestro mundo a la ciudadanía y, bueno, yo contentísima de estar aquí con vosotros y con Chimo y contigo. Pues muchas gracias. Hablamos de tu libro, Jaque a la democracia. Antes de entrar en cuestiones que en el libro se desarrollan de forma, ya he dicho, muy llana y muy entendible, ¿por qué te planteas escribir este libro de Jaque a la democracia? El origen del libro son algunas reflexiones que ya planteé en mi anterior libro, que es un libro sobre los delitos de corrupción en España, Ujú. como lagunas o insuficiencias del Estado de Derecho, ¿no?, donde hay coladeros para incluso la alta delincuencia económica, pues puede colarse. No solamente hay delincuencia de aquello que se llama el robagallinas o del mundo de la exclusión social, sino también en nuestro país está claramente, no hay día en el que no nos despertemos con un gran escándalo de corrupción, ¿no? Mm. Y esto me llevó también a algunas reflexiones sobre las debilidades del Estado social y democrático de derecho, que están retrocediendo en bastantes partes del mundo. Y esto también me llevó a valorar qué riesgos existen en España, donde, como sabemos, la separación de poderes en España siempre ha tenido algunas dificultades.
el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que en nuestro país ha sido una institución especialmente desafortunada y fallida, ¿no? Con todas las situaciones de bloqueos, de injerencias partidistas, y todos estos problemas están en España y, por tanto, el sistema democrático puede tener situaciones problemáticas en el futuro. En tu libro nos comentas que has declinado varias ofertas políticas y que has continuado siendo magistrado y que además en tu libro nos dices que piensas que los pilares de la democracia representativa puede que se estén agotando. Comparto esta idea, pero ¿en qué sentido estos pilares crees que se están agotando? Porque también hablas de un retroceso de las libertades estos últimos años que también compartimos contigo y lo comentábamos antes de abrir el micrófono, que realmente hay un cambio, pero a la vez hay un retroceso. En este sentido, ¿piensas que los pilares de la democracia puede que se estén agotando? Efectivamente, mi impresión es que la revolución digital ha traído cosas muy buenas, como por ejemplo que ahora estemos conversando los tres, ¿no? De paso, aprovecho para saludar a Sandra, que me encanta seguir Hola, todas Chimo. sus publicaciones, sus intervenciones en los medios. Un placer, ¿no? También que haya juristas con fuertes conocimientos, ¿no? De nuestro ordenamiento y que tengan capacidad, ¿no? De transmitir a la sociedad lo que saben. Yo lo que veo es que la revolución digital efectivamente ha traído grandes mejoras, como que podemos estar conversando ahora mismo, Ujú. y tantísimas cosas más que en nuestras profesiones también nos han resultado muy útiles, pero en el ámbito de la democracia han traído concepciones que pueden estar acabando con las concepciones de lo que es un sistema democrático, que en esencia consiste no solo en que la gente pueda votar y en que quien obtiene la mayoría ocupe el gobierno, sino también que quien está en la oposición o en minoría, el día de mañana pueda convertirse en mayoría. Correcto. No basta que se pueda votar si pasa, por ejemplo, como en Hungría, en el corazón de la Unión Europea, que Ujú. siempre gana las elecciones del mismo partido. Lo hablas en tu libro, sí. Claro, y con vulneraciones de los derechos y libertades que han llevado a sanciones de la propia Unión Europea. Europea, sí. En Estados Unidos, que Trump ha ganado las elecciones, Ujú. pero claro, el miedo es que pueda pasar como las anteriores, que no aceptó la derrota electoral y Claro. que apoyó un asalto al Capitolio para impedir el relevo. Ese es el problema. No basta con poder votar. Tiene que haber una posibilidad real de que los que no ganan también puedan gobernar. La democracia implica, sobre todo, aceptar que quienes no piensan como nosotros Ujú. puedan estar en el gobierno. Y eso es lo que está empezando a resquebrajarse en muchas partes del mundo, con el riesgo de que pueda acabar pasando en España. Hablábamos antes de la vulneración de la separación de poderes, Sandra. Esta era la pregunta que queríamos hacer, el tema de la vulneración de la separación de los poderes, si realmente la sociedad y la gente que nos escucha está viendo, que a mí me sabe mal, porque realmente no es así, pero tantos procesos, tantos juicios, tantas cosas que parece que el poder judicial esté, Las injerencias, sobre las todo políticas, ¿no? Es muy preocupante ver todo esto. Yo no sé cómo magistrado tú lo explicas, ¿no? En el libro, sobre todo un poquito basándonos en el contrapunto de la extrema derecha, ¿no? Y el auge, o sea, el poco respeto que existe hacia la democracia, porque sí, se sirven de la democracia en muchos casos para llegar al poder, pero una vez están en el poder hay un absoluto desprecio. ¿Qué deriva, entiendes, Chimo, esta que separación de puede? poderes. Sí, yo creo que por un lado poca convicción o poco compromiso con los principios esenciales de lo que es un sistema democrático. Pero cuando hay discursos de que hay que ilegalizar a otros partidos políticos, Mm, porque son nacionalistas, mm, independentistas, izquierdistas o lo que sea, yo creo que ya estamos en un terreno peligroso. Yo, por mm. ejemplo, eh, me parece perfectamente legítimo que un partido de extrema derecha o de extrema izquierda o de extremo centro existan, siempre y cuando Si se presentan, respeten el Estado de Derecho y no pretendan impedir que existan otras fuerzas políticas. El problema no es tanto el discurso ideológico, sino el respeto a las reglas del juego. Y claro, el pluralismo político, que es la base de la democracia, implica aceptar que haya otras fuerzas políticas que no piensen del mismo modo. Respecto a lo que comenta Olga de las injerencias partidistas, en España el Consejo de Europa nos está reprochando constantemente, correcto. igual que otras entidades internacionales, que en España hay fuertes injerencias partidistas en la cúpula judicial. Ujú. Y que, por ejemplo, al Tribunal Supremo no se accede con criterios objetivos de mérito y capacidad, sino a través de decisiones discrecionales,
en las que los partidos tienen una fuerte influencia. Por ejemplo, estáis emitiendo desde Barcelona. Sí. El tema del procés, que es un tema muy controvertido, pero que a mí me gustaría que el Tribunal Supremo, que es quien lo juzgó y quien sigue resolviendo cuestiones sobre él, estuviera conformado con criterios clarísimos de imparcialidad. Es decir, que no hubiera dudas de que es imparcial a la hora de resolver un tema de Estado tan importante. El Consejo de Europa nos dice que eso no está pasando en España y que a los altos tribunales hay fuertes injerencias partidistas. Pues claro, eso es un problema para el sistema democrático y que puede tener consecuencias también peligrosas. Y para la ciudadanía, el Sí, desencanto. a eso iba. Es que precisamente, claro, los ciudadanos de a pie ven todo esto, no solo el procés, sino en otras circunstancias, se ve tan politizado todo este procedimiento que es que, claro, esto causa una desconfianza y yo creo que lo que lleva, Chimo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es un poco a la radicalización, ¿no? Ahora parece que el centro, hablo en términos políticos, no existe. O sea, ahora hablas con las personas y toda esta situación, porque hay un desencanto hacia el sistema judicial, pero a ver, ¿cómo se va a confiar en el sistema judicial si es lo que tú decías antes, día sí, día también, se oyen noticias de injerencias políticas Claro. en procedimientos judiciales? Esto, yo al menos es la sensación que tengo, a la ciudadanía le causa, ya no tienen confianza en la clase política, ya vemos que el nivel político tampoco se tiene demasiada confianza, pero si encima hay estas injerencias en el sistema judicial, los ciudadanos, ese es el sentimiento, ¿no? de alejamiento, de podredumbre, ¿no? Hablo de altas instancias, ¿eh? Los juzgados de primera instancia yo creo que no es así, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, yo lo que veo e intento explicar en el libro es que vivimos una época también facilitado por algunas redes sociales, no todas, porque sabemos que hay redes menos tóxicas que otras, ¿no? Algunas, sí. Sí que hay fuertes componentes de polarización afectiva. La polarización afectiva no supone pensar diferente, que eso es pluralismo, sino que cada vez disgusta más lo que piensa el que opina de manera diferente. Y eso ya es otro Sí. problema. Y esto genera espacios de absoluta confrontación. Y esto sí que es problemático para resolver cuestiones comunes. Cada vez vemos menos pactos de Estado, espacios comunes en los temas relevantes. Pensemos en lo que ha ocurrido en mi tierra, en Valencia, ¿no? Con el Sí. tema de la Dana. Pues Sí. aquí se discute absolutamente todo. No hay espacios para una coordinación conjunta, para un esfuerzo constructivo entre las instituciones. Y esto sí que son cuestiones problemáticas que son propias de nuestro tiempo, pero que hay que poner sobre la mesa para ver cómo lo resolvemos. Y por otro lado, en el ámbito, digamos, de la judicatura, en el ámbito de los altos tribunales, que coincido contigo, a los tribunales a los que se accede a los órganos judiciales a los que se accede por oposición, en líneas generales, estas cuestiones ya no son tan problemáticas. Sí, correcto. Puede haber resoluciones incorrectas, pero por vía de recurso, realmente el ordenamiento Exacto. ha funcionado. Pero claro, cuando un magistrado o una magistrada deben su cargo a la acción directa o indirecta de un partido político, como ocurre en los altos tribunales, o por ejemplo, de alguna manera muy clara al Tribunal Constitucional, pues claro, hay una clara alineación, ¿no? Cuando ves los votos particulares, las posiciones de los magistrados, habitualmente hay mucha sintonía, ¿no? Con las fuerzas políticas. Y esto, pues claro, uno ya sabe más o menos cuál va a ser la sentencia, ¿no? Cuál va a ser la resolución. Y esto yo creo que no es demasiado positivo. Pues a colación de lo que estás comentando, me encanta una de las frases que he leído. Dice, las democracias no mueren a manos de generales armados, sino de líderes electos que consiguen subvertir el proceso que los condujo al poder. Ostras, esta frase me ha hecho reflexionar muchísimo, que es verdad, ahora no estamos hablando de generales armados. Estamos hablando también de discursos autoritarios que son asimilados de forma entusiasta por determinados sectores de la ciudadanía y en concreto, Joaquín, hablas de los jóvenes, cómo compran este discurso autoritario a través del tema digital y el acceso a qué redes y cómo algunos líderes mueven esas redes. Entonces, lo de los jóvenes, pero en cambio los jóvenes nos han dado una lección en Valencia, cuando los hemos visto ser los primeros que han estado ahí, pues como tiene que ser, ¿no? Con unos valores, con una ayuda. Estos discursos autoritarios, lo explicas en tu libro, pero es para que nos hagas un pequeño resumen. ¿Por qué los compra? ¿Por qué los compra la gente? ¿Qué pasa? ¿No hay formación? ¿Qué hay? Yo creo que hay insatisfacciones comprensibles con el sistema democrático, porque no creo que la generación joven actual
sea peor que la nuestra, pero sí que tienen otros problemas. Yo, por ejemplo, tengo, yo tengo 2 hijos de 16 y 20 años. Por Ujú. cierto, el mayor de 20 años está viviendo en Sabadell, no muy Lo lejos. conocemos en la presentación de tu libro. Del despacho de Sandra, ¿no? Y yo creo, francamente, no sé si vosotras lo veréis igual, que nuestros hijos, la generación de nuestros hijos, tiene más miedo ante el futuro, menos esperanza de la que yo tenía, por ejemplo. Sí, sí, Porque hoy es mucho más difícil acceder a una vivienda digna, ¿no? Es correcto. mucho más difícil articular un plan de vida a medio o a largo plazo de lo que había en nuestra época. Es todo como más precario. Entonces, a la gente joven, por mucho que se le diga, no, es que vivimos una democracia y tenemos que estar orgullosos. Claro, si la democracia te genera angustia, te genera incerteza de no saber qué pasará con tu vida, y viene otra gente con un discurso duro de tipo autoritario, de hombres fuertes muchas veces, ¿no? Que dicen que lo van a arreglar todo de verdad y Sí, no como esa democracia blandengue que no soluciona nada, pues claro, compras el discurso en algunos ese sectores. discurso puede seducir, ¿no? Puede enganchar. Seducir, Y creo que en gran parte el auge de los discursos ultraconservadores conservadores, de sí. tipo antidemocrático es un síntoma de que algo está fallando en nuestros sistemas democráticos y tenemos que ver cómo se resuelve todo esto. Yo creo que la gente joven que apuesta por estos discursos rupturistas con unas expectativas de futuro más razonables no sería tan radical desde esa perspectiva, probablemente, ¿no? Además, hay una parte del libro que tocas esto de los avances de los discursos ultraconservadores, hablas de una tercera ola, que sería cuando Jean-Marie Le Pen, y la cuarta ola, y me has hecho reflexionar muchísimo, ¿no? Lo que comentábamos. La cuarta ola con discursos nacional populistas como el giro que da Trump. Hablas también de Polonia, de Hungría, de Israel, de Argentina, de Brasil. ¿Qué está pasando en Europa y en otras partes del mundo cuando está calando y están entrando a gobernar estas personas que recortan derechos y libertades, aunque vendan que están protegiendo a la soberanía nacional y que están protegiendo a sus ciudadanos? O sea, ¿dónde vamos a llegar en esta cuarta ola? Que además haces también un pase por Turquía, por India. Ostras, me has hecho reflexionar muchísimo. ¿Cuántos países y cuánto acceso a la ultraderecha y a discursos complicados que creemos que nos dan libertades y no nos están dando libertades, ¿no? Yo pienso que la revolución digital, que como decía antes, ha traído cosas muy buenas, pero también ha generado miedos al futuro en muchos sectores de las sociedades occidentales contemporáneas. Entre la gente joven especialmente, pero hay muchos sectores y esto explica la victoria de Trump, que trabajan en ocupaciones de tipo precario, que pueden ser sustituidas en el futuro por todas estas transformaciones que se están produciendo y que se refugian en los espacios que les dan estabilidad. Pues, por ejemplo, no es ningún secreto que hay fuertes componentes de machismo, ¿no? En estas nuevas formaciones políticas, porque hay discursos de que si hay miedo al futuro, las mujeres ocupan espacios que antes ocupaban los hombres, y eso es así. Sí, sí, el discurso es el que estamos oyendo. Bueno, o el racismo, es que además no están Claro, Ya. inventando nada nuevo, ¿no? Porque yo y al leer tu libro, lo comentábamos con Olga, sí, evidentemente todo el tema de digitalización, de Internet, pues ha traído nuevas herramientas para estos discursos, pero al fin y al cabo es lo mismo que pasó antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, vamos a situarnos ahí, pues buscar el enemigo común fuera, que lo tenían dentro, en este caso sería fuera en cuanto al racismo, y buscar enemigos. Por ejemplo, el tema del machismo, ¿no? Vamos a decir que las mujeres, su papel debe ser en casa criando a hijos a poder ser blancos y que que las mujeres se queden en casa porque les estamos quitando el trabajo y todo lo demás también con los extranjeros, ¿no? Claro, a mí lo que me sorprende en los tiempos que corren, Chimo, claro, algo no estamos haciendo bien con nuestra juventud, ¿no? Porque el error que podemos cometer como humanidad es repetir ya errores gravísimos que pasaron en el siglo pasado. Ah, Fíjate, o sea, no existe esa memoria histórica. no. No lo hemos explicado bien a nuestros chicos, porque lógicamente se está comprando un discurso que es muy peligroso y yo como Olga también. Ostras, me ha hecho reflexionar mucho tu libro porque llegas a pensar, bueno, esto ya lo intuíamos de antes, ¿no? Y tu libro lo ha reforzado. ¿Dónde vamos a ir a parar? Porque realmente estamos rodeados y bueno, ahora con el triunfo de Trump lo confirma todavía más y en Europa, ¿no? Ya sé que es una pregunta difícil, pero ¿dónde crees que se puede llegar?
¿A qué extremismo podemos llegar? Porque es que es muy Es que da preocupante, miedo. los vientos que nos vienen. Cuando lees el libro Sí, te dices, genera una ostras, reflexión de, oye, que están me entrando, que está están gobernando. confirmando. Es difícil saber hacia dónde evoluciona la revolución digital. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia artificial, ¿no? La IA, ese es otro tema. La cantidad de cuestiones que puede modificar. Pero es lo que ha ido pasando. Al principio, Internet, a finales del siglo XX, principios del XXI, recordaréis que eran unas webs súper lentísimas en las que te enterabas de cosas a las que podéis acceder, pero todavía no muchas, y poco a poco el mundo virtual ha cambiado la forma de ir a comprar, la forma de buscar pareja, la forma de viajar. Ha cambiado las relaciones de trabajo en el mundo empresarial, ha cambiado el mundo financiero. Yo creo que la inteligencia artificial, su desarrollo, genera peligros, pero también muchos posibles cambios, y sería una ingenuidad pensar que esto no va a afectar la gestión de los sistemas políticos. ¿Hacia dónde? Pues yo quiero pensar que el peligro más cercano puede ser eso, ir a sociedades más de tipo autoritario, más polarizadas, donde puedan generar más elementos de cohesión fanática. Yo creo que este puede ser un elemento de riesgo, donde la nación, que parecía ya olvidada desde una perspectiva, digamos, más intolerante, más de afirmación étnica, pueda tener elementos de fanatización. Claro, el riesgo es que esto no acabe ahí, sino que pueda llevar otra vez a dictaduras más de tipo violento. Yo quiero pensar que ese no será el futuro, pero sí que hay riesgos de cohesión fanática dentro de los países, como estamos viendo ya en algunas partes del mundo. Es que además lo explicas en el libro de forma que vas llegando a la conclusión que luego ya entras en España, ya entras en Consejo General del Poder Judicial. Al final, el parón que ha habido para cambiar a los magistrados y cambiar el Consejo General del Poder Judicial, dices, pero ¿qué os interesa tanto a todos y a todas para no mover este órgano que es vital? Porque para la gente que no lo sepa, si quieres decirnos lo que es el Consejo General del Poder Judicial, porque también hay oyentes que dirán, pero Sí. ¿realmente qué es? Sí. Bueno, y la ocupación que hemos tenido, déjamelo decir a mí. Ya sé que no lo dirás tú, pero yo hablo de ocupación muchas veces. La verdad es que el Consejo General del Poder Judicial es algo poco conocido por la mayoría de los juristas, por supuesto, sí que sabemos lo que es, ¿no? Pero que nos muestra esas contradicciones, ¿no?, que estáis apuntando. Yo siempre digo, todo este conflicto que ha habido con el Consejo General del Poder Judicial, debates semanales en el Parlamento, encendidos, acalorados, si se hubieran tenido con la situación de medios de la justicia, no estaríamos como estamos. Yo nunca he visto un debate sobre cómo cambiamos la ley de enjuiciamiento criminal, qué recursos tenemos. En España estamos a la cola europea en el número de jueces y estamos a la cabeza del número de corruptos, ¿no? Que es una contradicción. Y detrás de Zimbabue leí el otro día en lentitud, digo, ala. Yo, por ejemplo, los medios, vosotros también lo notáis, supongo, Marcela, en derecho de familia, por ejemplo, para hacer informes periciales psicológicos, las demoras, las tardanzas, cuando necesitaríamos duplicar o triplicar los gabinetes psicosociales, necesitaríamos tener muchas más salas, muchos más medios para poder que los procedimientos de familia no se prolonguen 1 año o 2 años muchas veces en la primera instancia. Y sobre eso, ¿qué es lo que realmente afecta a la gente de la calle? Que supongo que como letrados pasará, oye, ¿cuándo va a salir el juicio? ¿Cuándo va a estar esto? Luego la culpa es de los magistrados, de los letrados, de los funcionarios. Dices, ¿por qué no hay medios? Si es que los servicios técnicos nos tardan 1 año en hacer un informe y Claro. son 4. Al final, yo confío en que voces como la tuya, estos podcasts o gente que podamos hablar sobre evitar esta radicalización del sistema político pueda ayudar a dar otras visiones y que al final los votantes, porque jóvenes y no jóvenes son votantes, y puedan ver más allá de lo que hay detrás de estos discursos. Te queríamos agradecer que hayas podido estar con nosotras, que hayas aportado esta visión tan, no es simple, pero es que es tan llana y hemos podido darnos cuenta de cosas, porque al final el día a día, de verdad, Joaquín, no nos deja parar a pensar y reflexionar. Y yo recomiendo, vuelvo a enseñar el libro. En las facultades de Derecho tendría que leer tu libro, es lo que hablábamos con Olga. Porque además le decía a Sandra, digo, oye, lees el libro y haces un repaso histórico, lo que hablábamos, 1812, la Pepa. ¿Por qué? Porque fue el 19 de marzo, que lo hemos estudiado, pero yo no me acordaba. Al final, estoy por decir que en el bachiller se estudien libros, historia, porque al final, conociendo nuestra historia,
sabemos el futuro, nuestro presente. Muchas gracias, Joaquín. Te lo agradezco muchísimo. Un placer a las dos, Olga y Sandra. Realmente muy a gusto. Siempre charlando con vosotros. Seguiremos en contacto en todo tipo de espacios. Muchísimas gracias. Gracias, hasta A luego. ti un abrazo.